Ya, listo. Entonces, bueno, verán, comenzamos nuevamente, ¿no? Nosotros tenemos que hablar de la potencia eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, la potencia como tal tiene una fórmula y la fórmula de la potencia es voltaje por intensidad, que es la fórmula que la tenemos aquí. ¿Listo? Cuando yo multiplico los voltios por los amperios, se genera una unidad conocida como los vatios. Vatios. O en inglés se lo puede llamar watts, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar. ¿Ya? Ahora, estos watts suelen ser muy grandes, así que para disminuir la magnitud de esa unidad, lo que ocupamos es el kilowatt, que simplemente son 1000 watts. Entonces, por ejemplo, si yo digo que la potencia de un compresor son 3000 watts, sería equivalente a decir 3 kilowatts. ¿De acuerdo? O sea, el prefijo kilo lo que implica es 1000. ¿Listo? Pero aparte de esta fórmula, nosotros tenemos las otras dos fórmulas para el cálculo de la potencia, que estas de aquí son unas variantes. Y yo les preguntaba, ¿de dónde creen que nacen estas dos fórmulas de acá? Estas de aquí. Esta es la propia, les decía, esta es la original, esta es la Pepa. Y la de acá abajo, ¿de dónde viene o de dónde se deduce? Exacto, exacto. Y para ser un poquito más claros, resulta que eso nace de la combinación de la fórmula con la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué nos decía? La ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Qué nos decía? Que voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tal si yo, por ejemplo, tomo esta igualdad que ustedes tienen aquí, tomo esto y digo allá, en lugar de ponerle voltaje en mi fórmula, le voy a reemplazar y en lugar de ponerle B, le voy a poner I por R. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar ahí la potencia, por ejemplo? Potencia, ¿qué dicen ustedes? Potencia sería igual a qué. Ya no voy a ponerle B, ¿sí o no? En vez de B, ¿qué le voy a poner? I por R, ¿sí o no? Y eso le voy a multiplicar nuevamente por I. Entonces, ¿cuánto queda eso? Potencia es igual a ¿cuánto? I al cuadrado por R. ¿Qué es de dónde sale? Pues precisamente nuestra segunda ecuación. ¿Listo? Entonces, yo les preguntaba, ¿de dónde es que nace estas dos fórmulas acá aparte? Pues de combinar la fórmula de la potencia eléctrica con la fórmula de la ley de Ohm. ¿Listo? Igual, si yo despejo aquí la I, por ejemplo, despejo la I y la reemplazo en la fórmula original, pues vamos a llegar a la fórmula de la potencia de acá abajo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Creo que sí. Ya. Vamos a ir a hacer los ejemplos, ¿no? Directo, los ejemplos para irlo entendiendo más rápido. Voy a copiar aquí igual la imagencita para resolverlo por acá en el Paint. Entonces, miren, nos dice, determina el valor de la potencia que consume y qué corriente circula por una lámpara, ¿sí? Que tiene una resistencia de 268.5 ohmios y que se conecta a una alimentación de 127. Entonces, miren, lo que a mí me están preguntando es, por favor, dime cuál es la potencia y dime cuál es la intensidad que circula por este circuito. Entonces, les voy a hacer aquí un pequeño zoom, ¿ya? Tenemos una lámpara que está conectada a 127 voltios. Aquí lo que estamos simulando pues es un simple interruptor, un switch, que puede ser cualquiera. Y pues la carga que nosotros estamos manejando vendría a ser de 268.5 ohmios. ¿Listo? Aquí yo puedo calcular la intensidad, que va a ser el primer valor que yo voy a calcular. ¿Puedo determinar cuál es la intensidad? Obviamente sí, ¿no es cierto? ¿Con qué fórmula hago eso? Con ley de Ohm, ¿sí o no? Ley de Ohm me ayuda en este caso. Entonces digo allá, voltaje es igual a intensidad por resistencia. No, no es sobre, es por. De aquí yo puedo despejar, ¿no? Entonces, si yo despejo la intensidad, ¿cuánto me queda? Intensidad será igual a voltaje
sobre resistencia, ¿sí o no? Entonces, reemplazando los datos, ¿a cuánto llegamos? Intensidad vendría a ser igual a ¿cuánto? Voltaje, 127 voltios, ¿sí o no? Resistencia, 268.5 ohmios. ¿De acuerdo? Ya, ¿cuánto resulta de esa división? Por favor, ahí sí me ayudan. Una calculación. 0.472. Entonces resulta que la intensidad que circula por esa lámpara es 0.472 amperios. ¿Listo? O lo que es lo mismo, si yo lo quiero ver desde el punto de vista de los miliamperios, la intensidad vendría a ser a 472 miliamperios, que es el resultado de multiplicarlo por 1000 y ponerlo el prefijo mili. ¿Listo? Ya tenemos la primera parte de mi ejercicio. ¿Ya? ¿Qué más me piden? Me piden, ojo, también el valor de la potencia. Entonces, para la potencia, miren, yo puedo aprovechar esta segunda fórmula. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, verdad? Yo puedo aprovechar esta fórmula debido a que ya conozco la intensidad. O puedo irme incluso por la original. Ya tengo intensidad y ya tengo voltaje. ¿Listo? Entonces, potencia que era igual. Es igual a voltaje por intensidad. ¿A qué voltaje le estoy conectando? Estoy conectando a 127 voltios. Y esto le voy a multiplicar por 0.472 amperios. ¿Sí o no? ¿Ya? Potencia, entonces, ¿cuánto me da? Denme multiplicando. ...127 por 0.4... 59.94 voltios, prácticamente 60 voltios, ¿no? Casi 60 voltios, no 60 voltios, 60 watts. ¿Listo? Entonces estamos hablando de una potencia, de una lámpara que tiene una potencia de 60 watts. ¿Listo? Entonces, así de fácil nosotros calculamos la potencia de los electrodomésticos en general. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí lo tenemos, miren. Aquí hemos hecho ya el proceso. Y tenemos, miren, aquí hemos ocupado otra fórmula, de hecho, vean. Con la resistencia en lugar de la intensidad, sin embargo, se llega a la misma respuesta. Y con respecto a la corriente, pues llegamos a lo mismo. ¿Listo? Entonces, resuélvanlo ustedes este. ¿Qué tal? Y díganme cuánto consideran que queda ahí la potencia de este ventilador. Resolvamos el segundo ejemplo con ustedes. ¿Listo? Léanle y le resuelven, me dicen cuánto les queda. Ya. Entonces, miren. Nos dice, un ventilador se conecta a una alimentación de 220 voltios. Entonces ya tenemos el valor de la tensión, ¿no? O el voltaje. En la placa de especificaciones de ese ventilador me dice que por ese ventilador, en condiciones normales, esto de la corriente nominal, lo que implica es el funcionamiento en condiciones normales. Entonces, en condiciones normales dice que por ese ventilador va a pasar 0.75 amperios, es decir, casi un amperio. Casi un amperio. ¿Listo? Y nos dice, determinar la potencia consumida por el ventilador en kilovatios. Entonces, es obvio que yo voy a tener que multiplicar el voltaje por la corriente
¿sí? Y resulta en 165 watts, ¿ya? Pero debían tener en cuenta que lo que me piden es en kilowatts. Entonces, si tengo 165 watts, como kilos son 1000, pues entonces tengo que dividirlo para 1000 y eso resultaría en 0.165 kilowatts de potencia que consume ese ventilador cuando está conectado a 220 voltios. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a ver acá otro ejemplo. ¿Qué nos dice? Este lo voy a hacer yo igual, ¿no? En el circuito de la figura nos dice que determinemos el valor de la potencia del foco y el motor y la potencia total. Entonces, ¿qué me doy cuenta que está sucediendo aquí en el ejercicio? Tengo un circuito, pero resulta que están conectados dos elementos. En primera instancia tengo un motor que tiene una resistencia de 1 ohmio y tengo conectado un foco que tiene una resistencia de 3 ohmios. Total, les voy a prender a los dos con una fuente de 9 voltios. ¿Ya? Lo primero que yo hago, voy a sacar captura, bueno, y vamos a irnos al Paint, ¿no? Para irles explicando ahí. Denme un segundito. Ya, con todos, llevémosle ahí. Ahí estamos. Vamos acá y nos vamos al Paint. Ya, entonces ahí tenemos el otro ejemplo, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que primero yo tengo que darme cuenta? Y obviamente tengo que acordarme, ¿no? Ustedes deben saber esto. En un circuito, cuando se conectan cargas en serie, la corriente que circula por el circuito cambia o es la misma. Es la misma, ¿no es cierto? Es la misma. En serie nosotros tenemos corrientes iguales. Entonces digo allá, como es la misma, yo puedo pensar que las dos cargas son una sola. ¿Sí o no? Y yo puedo decir que entre el motor y el foco simularían una sola carga de 9 ohmios. ¿Por qué sumo las resistencias en serie, no? Entonces yo voy a sacar la corriente y miren acá abajo, resulta que la corriente ya la saqué bien. 2.25 amperios, ¿no? Que es el resultado de dividir 9 para 4. Hasta ahí estamos bien. Pero me dice que yo calcule la potencia individual. Para ello voy a ocupar esta fórmula. La de potencia es igual a R por I al cuadrado, porque esa yo me doy cuenta que estoy ocupando, si la ven aquí. ¿De acuerdo? Entonces me dice, la potencia del motor es la intensidad por la resistencia al cuadrado. Entonces el motor, como tiene una carga de 1 ohmio, ¿qué me quedaría? La corriente es 2.25 al cuadrado y eso le voy a multiplicar por la carga que es 1 ohmio. ¿Sí? Resuelvo esa operación y resulta que la potencia del motor me da 5.06 watts. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos claros. Como la corriente por el foco también es la misma porque están conectados en serie, entonces la I al cuadrado sigue siendo 2.25 al cuadrado. Pero resulta que la resistencia de este foco son 3 ohmios. Entonces ya no multiplico por el 1 ohmio que multipliqué el motor, sino por los 3 ohmios que valen en el foco. ¿Listo? Entonces, ¿cuál ha sido la potencia del foco? 15.18 watts. Al final me dicen, oye, por favor, dime cuál es la potencia total. Pues dice que la potencia total equivale a 20.24 watts, que es obvio que resultarán de la suma de la potencia del foco más la potencia del motor. ¿Listo? Bien fácil, ¿no es cierto? Bien sencillo. Entonces, eso nada más con respecto a las potencias. Miren, no es nada del otro mundo. De esta parte, ¿alguna pregunta, por favor? ¿O podemos continuar? Fácil, ¿verdad? Ya. Nadie me dice nada, asumo que está todo claro. Seguimos. Energía eléctrica. Aquí entra un concepto que es muy, muy importante, que es la energía eléctrica. ¿Ya? Pilas con esto, ¿no? Nos dice, se define la energía eléctrica como la cantidad de trabajo desarrollado por un sistema eléctrico. Su valor viene dado por la expresión. Entonces, esta es la fórmula ahora de la energía eléctrica. ¿Qué necesitamos nosotros tener para poder encontrar la energía eléctrica? Me dice, energía eléctrica es igual a P por T. La P, ¿qué representa?
la potencia eléctrica, es decir, lo que ya sabemos calcular, lo que hicimos ahorita, ya me sirve para calcular la energía, ¿no? Potencia eléctrica. Y también me sirve el tiempo, y el tiempo puede estar expresado en segundos. ¿Listo? Entonces, originalmente para yo poder calcular la energía eléctrica necesito que la potencia esté en watts y que el tiempo esté en segundos. ¿Listo? Cuando el tiempo está en watts y el tiempo está en segundos, dice que la energía eléctrica nos dan en julios o julios. ¿De acuerdo? Pero esta no es una unidad muy utilizada. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a hacer, por ejemplo, imagínense aquí, este ventilador tiene una potencia de 165 watts. Supongamos que el ventilador está prendido una hora. Imagínense, una hora. ¿Cuántos segundos es una hora? Una hora tiene 3600 segundos, ¿sí o no? 3600 segundos. Por los 165 watts, estaríamos hablando de una energía total de 594.000 julios. Entonces, imagínense, en una hora, ese ventilador ya consumió una energía de 594.000 julios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que esta unidad julios es una unidad muy pequeña y por eso las magnitudes me dan muy elevadas, ¿no? Entonces, en lugar de ocupar los julios, lo que comúnmente se ocupa y lo que nosotros nos vamos a acostumbrar a usar son los kilovatios hora o los kilowatts hora. ¿Listo? Para encontrar la potencia en kilowatts hora, ¿en qué unidades creen que yo debería multiplicar? Obviamente la potencia ya no sería en watts. ¿En qué unidades vendría la potencia? En kilowatts. Kilowatts. Y el tiempo ya no vendría en segundos. ¿En qué unidades vendría el tiempo? En horas. ¿Listo? Entonces miren la diferencia. Cuando yo hablo de julios, necesitaba en watts y el tiempo en segundos. Pero como nosotros vamos a trabajar en kilowatts hora, que de hecho es como a nosotros nos cobra la empresa eléctrica. Cuando ustedes van a pagar la luz y ven en la factura, no sé si se han fijado, el consumo eléctrico, ¿en qué viene? Dice, ya, usted ha consumido 200 kilovatios hora, ¿sí o no? Esa es la energía que ustedes consumieron, aquí, los kilovatios hora. ¿De acuerdo? No les dice usted ha consumido 1.000.000 de joules. ¿Por qué? Porque sería demasiado. Entonces, para evitarnos del problema de los joules, es que mejor crearon los kilovatios hora. ¿Y qué unidades necesito yo manejar para poder encontrar los kilovatios hora? Pues como aquí lo dice, que la potencia esté en kilovatios y que el tiempo esté en horas. ¿Listo? Nos han puesto aquí también una pequeña, voy igual a pasarle al Paint. Nos ha puesto aquí una pequeña igualdad, se podría decir, ¿no? Y nos dice, ya, mira, si tú quieres también puedes, en lugar de manejar la conversión, puedes ocupar este factor que está acá, que te permite convertir entre kilovatios y julios, ¿no? Sin embargo, no es tan usado. ¿Listo? Y vamos al ejemplo. Miren, vamos acá con el ejemplo. Me dice, para medir la energía eléctrica consumida en un circuito eléctrico se necesita saber cuánta potencia se ha usado y durante cuánto tiempo se lo hace. Por eso la fórmula es energía es igual a potencia por tiempo. Entonces yo necesito conocer cuál es la potencia del equipo y durante cuánto tiempo se lo usa. ¿Ya? Por ejemplo, si se tiene una lámpara, miren acá abajo, ¿no? Si se tiene una lámpara de 250 watts, esa es la lámpara que yo tengo, y le voy a conectar durante 10 horas, ¿cuánta energía consumo? ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito yo? La fórmula P por T. ¿Ya? Aquí miren, no le he convertido a kilovatios. ¿Se dan cuenta? Primero le he multiplicado. ¿Ya? Y mi resultado de multiplicar potencia por tiempo me ha dado 2500 watts hora.
es la unidad que yo necesito. Es la unidad que a mí me sirve aquí, los watts hora. No, ¿verdad? Lo que yo necesito es kilowatts hora. Entonces, ¿qué debería hacer a estos watts hora? Dividirle para 1000. Entonces, de lo que tenía 2500, le divido para 1000 y esa ya vendría a ser el consumo de ese foco de 250 watts durante 10 horas, que vendrían a ser 2.5 kilowatts hora. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la potencia que está expresada en watts o en kilowatts y el tiempo en horas, pero en horas, no en segundos, porque en segundos me daba julios y los julios a mí no me convienen, porque son valores muy pequeños. ¿Listo? Bien fácil, ¿verdad? Ya. Y vamos a hacer más ejemplos. Nos dice, miren acá. Este igual lo voy a hacer yo, ¿ya? ¿Les parece? Ah, miren, aquí esto es importante también. Miren, el kilovatio hora, es decir, el kWh, es la base para el pago del consumo de energía. En Ecuador, el costo del kilovatio hora fue de 12 centavos en el año 2019. Entonces, lo que nosotros pagamos a la empresa eléctrica es 12 centavos por cada kilovatio hora. Por ejemplo, en este caso, esta lámpara, este foquito que, que tiene una potencia de 250 watts y que le dejé prendido durante 10 horas, por ese tiempo que yo le dejé, consumí 2.5 kilovatios hora. Como el kilovatio hora vale 12 centavos, entonces le multiplico por 0.12, ¿no? Por 0.12 dólares o 12 centavos, que es lo mismo, ¿no? Entonces, miren, por ese foquito yo voy a pagar un total de 30 centavos de dólar si yo le dejo prendido 10 horas. Barato, ¿no? Se podría decir. No me cuesta mucho por tener una lámpara prendida 10 horas. 30 centavitos me cuesta a mí al bolsillo. ¿Ya? Dicho eso, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Los dos hagamos, ¿ya? Los dos les voy a copiar. El uno lo hago yo, el otro lo hacen ustedes. ¿Ya? Print screen. Ah, no. Recortar, preferible. Vamos acá. Tan, 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 tan. Copio aquí. Y nos venimos por acá. Entonces aquí está bien. ¿Ya? Entonces, nos dice, se desea conectar una carga de 250 ohmios. Miren, tengo aquí un dato importante, 250 ohmios. ¿Ya? Que vendría a ser la resistencia, ¿no? Del foco, del motor, de lo que sea. Y yo le quiero conectar a la red eléctrica de mi domicilio que tiene 110 voltios de alimentación. ¿Listo? Nos dice que por favor encontremos la intensidad que consume esta carga y la potencia en kilovatios. ¿Listo? Aparte de ello, necesito yo también saber la energía consumida. Entonces, miren, tengo bastantes ítems. Primero la intensidad, luego la potencia, ¿sí? Después la energía, cuando he usado 20 horas. Y por último, cuánto debo pagar si es que resulta que en ese país, porque en Ecuador dijimos que era 12, en este otro país dice que la energía es 20 centavos. ¿Listo? Entonces, primerito, la intensidad. ¿Con qué calculo la intensidad? Obviamente con ley de Ohm, ¿no es cierto? Ley de Ohm me decía que, acá lo habíamos puesto, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si yo despejo intensidad, me quedaba voltaje sobre resistencia, ¿no? Entonces, como el voltaje son 110 voltios y como la resistencia era 250 ohmios, entonces resulta que la energía ha sido ¿de cuánto? La corriente, 0.44 amperios. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Ya? Luego, ya saqué, miren aquí la intensidad, ya tengo este dato. Intensidad, aquí, check. ¿Ya?
Visto. ¿Qué me falta analizar? Me falta analizar la potencia. Para la potencia necesitaba voltaje y corriente. Como ya tengo el dato aquí de la corriente, entonces multiplico voltaje 110 por la corriente, que es 0.44, entonces resulta que la potencia ha sido 48.4 watts. ¿Sí o no? Es el resultado de la multiplicación. Pero me pedía en kilovatios, acá arriba. Por lo tanto, a ese valor de 48.4 watts, tengo que dividirlo para 1000. Entonces me queda 0.0484 kilowatts. ¿Listo? Esta dimensión de acá o esta magnitud de acá ha sido los kilowatts. ¿Listo? Ya tengo entonces aquí calculado también la potencia. ¿Qué me falta? La energía consumida después de 20 horas. Entonces, como ya tengo el dato aquí de la potencia, ¿listo? Tendré que multiplicarle por ¿cuánto? Por el tiempo que permaneció encendido, que en este caso son 20 horas. Entonces, cuando multiplico, resulta que la energía me da 0.968 kilowatts, es decir, casi un kilowatt. Casito un kilowatt. ¿Listo? Y como cada kilowatt vale 20 centavos en ese país, pues multiplico la energía por los 20 centavitos y me da a mí un costo de 19 centavos que yo deberé pagar por esa carga de 250 ohmios que le he conectado a una red de 110 voltios. ¿Listo? Entonces miren, así de facilito realizamos el cálculo de voltaje, corriente y resistencia, de potencias, de energía consumida y de costo por energía consumida dependiendo del país en el que se encuentre. ¿De acuerdo? En Ecuador en específico está entre 12 centavos más o menos el costo del kilovatio hora. ¿Ya? Dicho eso, entonces les dejo para que lo hagan ustedes. Mientras voy a ponerle pausa. Ya, ahí retomamos. Entonces, el letrero de un local comercial se conecta todos los días de 18 a 22 horas. ¿Qué implica eso? De 6 de la tarde a 10 de la noche. De 6, 7, 8, 9, 10 serían 4 horas diarias. 4 horas diarias. Entonces, el tiempo, T minúscula, ¿no? Sería 4 horas diarias o al día, si lo quieren ver así. ¿Ya? 4 horas diarias. Muy bien. Dice, el letrero internamente tiene 6 lámparas o 6 focos de 100 watts cada una. ¿Cuánto se deberá cancelar al final del mes por concepto de consumo eléctrico de este letrero? Listo. Ojo, me decía al final del mes, ¿no? Entonces, vamos acá. Focos. ¿Cuántos focos son? Focos son 6. Pero cada foco tiene una potencia de 100 watts. ¿Sí o no? Entonces, estaríamos hablando que la potencia del letrero, hablando ya como letrero, no por foco, como letrero, la potencia de consumo del letrero ha sido 600 watts, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Ya. Como yo quiero calcular la energía consumida, entonces vamos acá y la energía tenía que multiplicar la potencia por el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me queda ahí? Energía ha sido igual a la potencia, que son los 600 watts, ¿no es cierto? Eso le voy a multiplicar por las 4 horas al día, ¿ya? Y si yo quisiera, de una vez, ya puedo multiplicarle por 30. ¿Qué vendría a ser ese 30? Los 30 días que va a pasar prendido, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero, ya le multiplico, miren, los 600 watts por 4. ¿Cuánto me daría eso? 600 por 4 me da 2400 diarios, pero diarios. Como yo quiero saber el consumo en un mes, porque aquí nos dice, miren, cuánto deberá cancelar al finalizar el mes, digo, ya. Entonces 2400 por los 30 días que en promedio tienen todos los meses, ¿no? Entonces estaríamos hablando de la potencia durante el mes, la energía consumida
ha sido de 72.000 watts hora. ¿Sí o no? Watts hora. Ahora, exacto, las potencias, no sería la potencia, la energía sería. La energía debe estar expresada en kilowatts hora. Por lo tanto, deberé dividirle eso para 1000. Entonces, dividido para 1000, me da entonces 72 kilowatts hora. 72 kilowatts por hora. Esto es lo que a mí me va a salir en mi factura. Esto es lo que a mí me va a salir en mi factura. Usted ha consumido en el mes 72 kilowatts hora. Ahora, exacto. Como esto está en energía y no en costo, yo deberé multiplicarle por el precio de Ecuador, que dijimos que era 12 centavos de dólar, ¿sí o no? Entonces deberé multiplicarle por 0.12 para saber cuánto debo pagar. Entonces el total a pagar ha sido los 72 por 0.12, que me da 8 dólares con 64, que me lo dijo Orejuela y alguien más me dijo, no me acuerdo quién me dijo. 8.64. Eso es lo que yo debo pagar por un mes de utilizar el letrero todos los días de 6 a 10 de la noche. Un letrero en el cual tiene adentro 6 lámparas. Esto es lo que yo voy a pagar. Ojo, solo por el letrero. ¿Listo? Ya, la persona que sacó 28 tal vez se le olvidó multiplicar por el 30, ¿no? Los 28 centavos que había sacado. Entonces capaz que no le multiplicaste por los 30 días y por eso fue que te salió 28 centavos. ¿Ya? Entonces igual aquí miren 8.64, ¿no? 8.64 también nos salió. Y ya la última para explicarles el deber. A ver, les copio a sí mismo para no ayudarles. Con esta ya terminamos la clase. Igual lo van a hacer ustedes para que lo vayan practicando y de ahí ya les explico el deber, que bueno, ya los había explicado la semana anterior, sin embargo igual les voy a volver a explicar, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, ese ejercicio para ustedes, le analizan, le leen y igual forma voy a ponerle pausa un ratito de todos. Bueno, entonces aquí ya quedó explicado el ejercicio. Voy a repetir porque no he estado grabando. Este 2 de acá, porque vienen a ser 2 taladros, ¿de acuerdo? Igual para los que no hayan entendido, ¿no? Aquí me dice 2 taladros, entonces por eso le añado aquí un 2. La potencia de cada taladro es de 600 watts, entonces por eso le pongo aquí 600 watts, ¿ya? Los taladros se ocupan 2 horas diarias cada uno, lo tenemos aquí, los taladros en promedio se usan 2 horas diarias, entonces por eso le pongo ahí el 2 horas diarias. Y yo como quiero saber la energía consumida en un mes de 30 días, entonces le multiplico por 30. ¿Ya? Me da 72.000 watts hora. Como quiero la energía siempre en kilowatts, entonces divido para 1000 me queda 72 kilowatts hora. Lo mismo replico con la sierra y con las soldaduras, ¿no? Con las soldadoras. ¿Sí? Como hay 5 soldadoras, lo dice aquí, 5 soldadoras de 50 watts, entonces comienza con 5 por 50. Las soldadoras se usan 3 horas diarias durante 30 días, entonces de ahí salen los 22.5 kilowatts. Sumo todas las energías consumidas por todos los aparatos y me queda 109 kilowatts hora, que es la respuesta a la que queríamos llegar. Eso es todo. Ahora, voy a proceder a indicarles el deber, ¿no? Sería la actividad número 2. Ya les había explicado algo la semana pasada, sin embargo les vuelvo a explicar. Esto lo deben presentar para el 10 de julio, es decir, este viernes, así mismo hasta las 11:30 de la noche, ¿no? El tema sería la estimación del consumo eléctrico de cada uno de sus domicilios. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a comenzar primerito realizando un dibujo de cada una de las plantas que tenga mi casa, ¿no? O en este caso su casa. Si ustedes viven en una casita, en un departamento, ya les voy a explicar eso. Si ustedes viven, por ejemplo, en un departamento de un solo piso, pues obviamente aquí mismo tendrán cocina, sala, comedor y los cuartos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tal si tienen una casita de unos 2 pisos? Entonces tendrían que dibujar este dibujo para la planta baja y uno similar para la planta alta, ¿de acuerdo?
Ya, entonces tiene que venir con su dibujito de su domicilio. Lo pueden hacer en Paint, lo pueden hacer a mano incluso y lo escanean. Ya les explico, igual pueden hacerlo a computadora o pueden hacerlo a mano. Luego que ya dibujen las 2 o 3 plantas, si tienen una casita, qué sé yo, de 3 pisos o viven en departamentos que viene más ambientes, pues tienen que más o menos dibujarlo, ¿no? Luego, en cada uno de estos dibujos de las plantas, pues van a ubicar números. Cada número vendrá a representar un electrodoméstico que se encuentre conectado a la red eléctrica. Dentro de estos estarán focos, ahorradores, focos incandescentes, refrigeradora, microondas, televisiones, aspiradoras, cargadores de celular, computadoras, todos los electrodomésticos o todos los dispositivos eléctricos y electrónicos. ¿Listo? Obviamente, por ejemplo, si es que ustedes han puesto en su casita unos focos ahorradores en toda la parte, no van a ir poniendo un número por cada foco ahorrador, sino ese mismo número lo irán poniendo en todas las partes. Y luego indicarán pues que el número 1 representa un foco ahorrador, que el número, ahí ya ocuparías otro número. Pues. Todos los que tengan una misma potencia debería tener un número. Los otros que tengan otra potencia, pues ya tengo otro número. ¿De acuerdo? Entonces, mira, por ejemplo, aquí yo tengo un 1, un 1, un 1, un 1. ¿Qué significará ese 1? Lo tengo en el siguiente punto. Mira, el 1 resulta que significaba un foco ahorrador de 15 watts. Entonces, todos los lugares en donde yo tenga puesto un 1, va a ser un foco ahorrador de 15 watts. Por lo general, todos los ahorradores son de 15 watts. ¿Ya? Y los amarillos, los incandescentes, esos que tienen filamento, son de 60 o de 100 watts. ¿De acuerdo? Ya. Mira, por ejemplo, aquí tengo un 2, un 2, un 2. Según mi tablita, ¿qué representa el 2? Un foco incandescente de 60 watts. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo? Mira, acá tengo dos números 3. ¿Qué serán esos números 3? Lámparas incandescentes de 120 watts, que resulta que yo he puesto en el garage. ¿Ya? Aquí tengo un 6. ¿Qué ha sido ese 6? El 6 ha sido una hidrolavadora que yo he tenido. ¿Ya? Y así van a ir ubicando todos los electrodomésticos, tratando de que no se les olvide ninguno. ¿Listo? Ya, el 4, miren, ¿qué es el 4? 4 ha sido refrigerador. Y es obvio, por eso está en la cocina, ¿no? Ya, entonces eso lo hace. Luego, en una tablita, lo pueden hacer en una tablita o lo pueden ir haciendo así. Entonces aquí pueden poner focos incandescentes y hacen el cálculo. ¿Sí? Refrigeradora y hacen el cálculo. Lo pueden ir haciendo así o lo que yo les sugiero, le pueden hacer, de hecho, deberían hacerlo mejor con una tablita, como lo tengo acá. Entonces, ¿qué necesitan para la tabla? Ya vimos. ¿Qué necesitamos de ley? Primerito necesitamos conocer la potencia. ¿Sí o no? ¿Cuántos watts consume? ¿Ya? Luego, ¿qué necesito saber? ¿Cuántas horas diarias yo lo ocupo? ¿Ya? Obviamente los focos yo le ocuparé 1 o 2 horas diarias, ¿no? Cada foco. Pero, por ejemplo, la hidrolavadora, yo no la voy a utilizar todos los días. Entonces, este número 6 no registrará un consumo diario, sino registrará un consumo tal vez semanal. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más necesito saber? ¿Cuántos elementos hay repetidos? Entonces, por ejemplo, aquí, miren, todos estos unos que eran focos incandescentes. Entonces, yo no quiero hacer uno por uno, sino lo hago como en el ejercicio aquí. Ya de una, como tengo 4 focos, entonces aquí preveo y pongo 4. Y ya no tengo que estar haciendo uno por uno, ¿no? ¿Y qué más necesito? Y el costo del kilovatio hora. Bueno, aquí les he puesto 10 centavos. Ya lo he subido así. Ustedes lo calculan con los 12. ¿Listo? Aquí le cambian, por favor. Aquí no es 10, aquí es 12. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Ya? Entonces aquí vienen en la tablita. ¿Qué necesitan? El foco ahorrador. ¿Cuánto ha sido? 15 watts. Aquí si quieren, por ejemplo, miren, yo ya le dividí para 1000, para que ya me quede en kilowatts. ¿De acuerdo? ¿Cuántas horas he consumido diariamente? 2 horas. ¿Sí? Al mes,
¿Cuánto representa eso? Si quieren lo pueden hacer así, miren, 2 por 30 sería al mes 60. Bueno, aquí yo le he hecho, a mí me sale 56. ¿Por qué? Porque yo le hice así, miren, 2 por 7 días de la semana 14 y por 4 semanas de un mes me sale 56. Pero ahí estoy asumiendo que son 28 días. ¿Listo? Entonces ustedes ya pueden evitarse este pasito de la hora semanal y ponerle acá directo 60. ¿Ya? ¿Cuántos focos habían según mi dibujito? Según mi dibujo hay 1, 2, 3, 4 focos ahorradores, entonces por eso multiplico acá 4. Y para comprobar voy a hacerlo acá en la cálculo, ¿no? Entonces miren, 4 focos ahorradores por 0.015 de potencia por 2 horas diarias que yo le ocupo y por 30 días que le estoy ocupando, eso involucraría una potencia de 3.6 kilovatios hora. Aquí me ha salido 3.36, pero es porque le tomé como 28 días, ¿no? Ustedes le pueden tomar como 30, ¿ya? Entonces miren, aquí me salió 3.6 kilovatios hora. ¿Listo? Si aquí mismo le multiplican por los 0.12, entonces estaríamos hablando de más o menos 43 centavos que yo debería pagar. Aquí, ¿por qué me sale 34? Porque lo estaba haciendo con los 10. Pero esta era información del 2018. Entonces, sí, háganle con 12. O ya le tenían adelantado. ¿Pero qué tenían a mano? Ah, ya. Bueno, no hay problema. Entonces, solo le ponen ahí, tal vez le podías poner, pero bueno, no hay inconveniente. Yo ya le tomo en cuenta porque a la final fue un error mío, porque les puse un dato del 2018 y este es el dato actualizado, subió 2 centavitos la luz. Pero bueno, no, si ya lo han mandado así, no hay ningún problema, ¿ya? Por ejemplo, si es que no saben en dónde encontrar la potencia de los televisores, de la refrigeradora, de todo eso, ustedes lo encuentran en la placa de especificaciones. Ahí seguramente viene la potencia. Miren aquí, 230 watts cuando está cargando la refri y 140 cuando está apagado. ¿Ya? El consumo de la televisión es 150 watts. Por ejemplo, no estoy poniendo ejemplos. Ahora, van ustedes a encontrar electrodomésticos que tal vez no encuentren. Entonces le buscan en internet según el modelo, por ejemplo, la televisión, y ahí debe salirles de ley la potencia de consumo. ¿Listo? Lo pueden hacer a mano y lo escanean y lo mandan en PDF, o lo pueden hacer en computadora y ocupar la tablita del Excel y todo, y también lo mandan el PDF. Al final, muchachos, lo que yo reviso es esto. Entonces, por eso en todas las deberes y actividades tienen la rúbrica de evaluación. ¿Qué voy a revisar? Voy a revisar que hayan dibujado y que hayan puesto los numeritos. Entonces, voy a revisar que esté esto. Si no está esto, 0 en el primer punto. ¿Ya? ¿Qué más voy a revisar? Que hayan hecho la tabla en la que pongan la potencia, las horas, el consumo y el costo, es decir, que esté esta tablita. Eso también voy a revisar. ¿Qué más voy a revisar? Que pongan una factura de la luz para más o menos coincidir, ¿no? Obviamente, si aquí yo calculé, por ejemplo, $17, por así decirlo, me estoy inventando, $17, yo calculé, y que me factura salga unos 16 o que salga unos 18, estoy bien, ¿no es cierto? O sea, estoy ahí en el rango. ¿Qué me falló? Me falló ahí seguramente la estimación de las horas, pero lo que sí no podría salir, mande. Se pagan los bomberos y a los... Claro, claro, eso mismo. O sea, exacto. O sea, eso mismo yo también estoy consciente, ¿no? Entonces, ¿qué sí debería más o menos coincidir? El consumo. Porque a la final en la luz me pagan a mí en la recolección de basura, me cobran y también me cobran de los bomberos. Ya. Pero a lo que yo me voy, ¿qué tal si aquí mi consumo me salió unos, eh, se me ocurre, unos 45 kilovatios hora? Y en mi factura yo tengo 90.
Entonces, obviamente ahí estoy algo haciendo mal, ¿no es cierto? Porque en la factura tengo 90 o me están robando la luz o yo estoy haciendo mal mi análisis. Incluso esto les sirve para darse cuenta de cómo está el consumo en su domicilio. Pero si en su factura sale 45 y por ahí ustedes calcularon unos 50, unos 42, unos 53, por ahí, estaríamos en un rango aceptable. ¿De acuerdo? Y el último, pues que presenten a tiempo y que sea en los formatos solicitados. El formato solicitado siempre es PDF. Siempre será PDF. ¿Listo? Entonces, listo muchachos, con eso creo que hemos terminado. 45 minutitos. Voy a